la sede de Guanacaste. Para la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste y la coordinación de la carrera de Derecho de la sede de Guanacaste, es un placer contar con todas y todos ustedes en esta ponencia del día de hoy. Antes que nada, conveniente recordarles una serie de pautas con objeto de mantener el orden esta noche, mantener los micrófonos apagados a lo largo de la ponencia. En caso de que alguno tenga dudas, puede canalizarlas a través del chat de la plataforma. Al finalizar la exposición, se abrirá un espacio en el cual se le leerán las preguntas al profesor Rodrigo Campos. Como todas y todos pueden ver, la ponencia de esta noche es un tema de amplia relevancia y actualidad. Esta ponencia Campos, quien es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia, con graduación de honor. En relación a la experiencia laboral, se desempeña actualmente como magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, se ha desempeñado como juez mixto en materia penal, civil y laboral, profesor de la Universidad de Costa Rica en los cursos de Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral, profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente juez de Tribunal de Apelación Civil y Laboral. Sin más que añadir, profesor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Donald, por la presentación. Agradecerle a todas las personas que están presentes el interés por la charla. Eso es lo que hace que se sigan impartiendo nuevas charlas también y con nuevos temas. Como pueden observar, el tema de hoy es los principios rectores de la nueva ley concursal, que tengo entendido que entra en vigencia el próximo 1 de diciembre de este año, ¿verdad? Vamos a ver algunas cuestiones para ir introduciendo el tema, porque definitivamente el sistema cambia mucho, ¿verdad? Podemos ver ahí en Costa Rica el proceso concursal o de ejecución colectiva, que es aquel en el cual todos los acreedores de un deudor que está en una situación económica o financiera difícil o que ha entrado en estado de cesación de pagos deben, por una cuestión de justicia, acudir al mismo proceso en reclamo de sus créditos. Esto es lo que conocemos como el principio de ejecución colectiva, ¿verdad? Es la obligación que tienen todos los deudores de acudir al mismo proceso en reclamo de sus créditos. Importante ahí hacer una diferencia entre lo que es una situación económica o financiera difícil. Si bien es cierto, pudiera verse como lo mismo, no lo es. La situación económica es aquella situación en la cual un deudor tiene más pasivos que activos, mientras que cuando hablamos de una situación financiera difícil, estamos haciendo referencia a una situación en la cual hay un problema de liquidez. Entonces vemos que son situaciones diferentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca con esto? De obligar a todas las partes, bueno, a todos los acreedores de acudir al mismo proceso. Bueno, se quiere evitar una situación en la cual el acreedor más rápido y más diligente recobre su crédito en detrimento de los restantes acreedores. Esto es una característica que tiene la ejecución individual, ¿verdad? Cada acreedor va, cobra, recupera lo que pueda, ¿verdad? Una vez que haya practicado el embargo sobre los bienes del deudor y además, bueno, cuando se pasa a la fase de apremio, que es la etapa de remate. Si cada uno de los acreedores hiciera esto por aparte, bueno, tal y como dice la imagen, el más rápido, el más diligente es el que lograría recuperar su crédito en detrimento de los demás. En nuestro país, este instituto ha tenido una regulación sumamente dispar y dispersa, quedando todas sus regulaciones contenidas, dependiendo del instituto a regular,
tanto en el Código Civil, en el Código de Comercio y finalmente en el Código Procesal Civil, específicamente en las normas vigentes de la Ley 7130. Estamos hablando del Código Procesal Civil de 1989 o 90, ¿verdad? Que todavía tiene algunas normas vigentes, sobre todo para la aplicación del derecho de familia, ¿verdad? Para los procesos de familia y también en lo que respecta a esta materia, ¿verdad? Esta regulación dispar, ¿verdad? Y tan dispersa es, bueno, conlleva muchos inconvenientes, ¿verdad? Vamos a ver en un cuadro la regulación actual, hoy en día, de los procesos concursales en nuestro país. Véanlo ahí. Tenemos dos columnas, uno sería la normativa procesal, otro la normativa sustantiva. Y tenemos en primer término la administración y reorganización por intervención judicial. Esta tiene su regulación procesal en el Código Procesal Civil, Ley 7130, y lo que es la parte sustantiva también en el Código Procesal Civil. El convenio preventivo, entendido ya como un proceso curativo, en el Código Procesal Civil, la parte procesal, y también en la parte en la parte sustantiva, el Código Procesal Civil. Ya en lo que son propiamente los procesos liquidatorios, tenemos el concurso de acreedores, donde la normativa procesal es el Código Procesal Civil y la norma sustantiva el Código Civil. Y por último, el otro proceso de liquidación, la quiebra, tiene como normativa procesal el Código de Comercio y como norma sustantiva el Código de Comercio también. Esto es una particularidad, ¿verdad?, de que el Código de Comercio, siendo en principio una norma sustantiva, vemos que regula tanto la faceta procesal como la sustantiva del proceso de quiebra. Importante mencionar, bueno, que en todos estos procesos aplica la remisión analógica, de forma tal de que las normas de unos institutos son perfectamente aplicables a los otros, siempre y cuando no vayan en contra de la naturaleza de cada uno de estos. En el expediente legislativo 21436 se pretende promulgar una ley concursal, la cual entra en vigencia en el mes de diciembre de este año. Precisamente el número de ley que le corresponde es el que aparece ahí en la imagen, 9957. Con ello se unifica en un solo cuerpo normativo la regulación atinente a los procesos concursales en Costa Rica. Y además, en la parte de las normas derogatorias, se deroga el Código Civil, o del Código Civil se derogan los artículos 884 a 980. Eso se refiere a la insolvencia. Y 985 a 1000. Del Código de Comercio, los artículos 16 y del 851 al 967, que es todo lo que se refiere al proceso de quiebra. Y finalmente del Código Procesal Civil, la Ley 7130, se deroga toda la normativa vigente, que dicho sea de paso es la única de ese código, ¿verdad? Es el 709 al 818. Dentro de las novedades que introduce la citada ley, lo es que el numeral 3 enlista los principios aplicables en esta materia. Los que he seguido entramos a analizar. En primer término, la norma indica que también aplican los principios regulados en la normativa procesal y sustantiva, los cuales, de acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal Civil, Ley 9342, son los siguientes. Eso los vamos a enunciar nada más, porque vamos a ver que en realidad no son los propios de esta materia, perdón. Lo único que no estoy viendo acá, ¿cuál es el que está arriba del principio de igualdad? No, profe, arriba del principio de igualdad procesal no se ve ninguno. Ok, bueno, gracias. Tenemos entonces el principio de igualdad procesal, el principio de instrumentalidad, buena fe procesal, tenemos el principio dispositivo, el impulso procesal,
el principio de oralidad, el principio de inmediación. Llevamos con eso ya 7 principios. Luego los principios de concentración, preclusión y publicidad. Son 10 principios en total que, bueno, como les dije, no son propios de los procesos concursales, sino que son más bien principios generales contenidos en la nueva legislación procesal civil. De seguido, el análisis de los principios regulados en la nueva ley concursal. Ahora sí, ya empezamos a ver lo que son los principios especiales. Eso es una novedad en esta ley porque en los cuerpos normativos que hoy en día están vigentes no encontramos una lista que enuncie los principios aplicables en la materia. Entonces, digamos que eso es un importante punto de partida. Primero que todo, tenemos el principio de igualdad. Entonces, el artículo 3.1 indica que salvo disposiciones especiales que establezca la ley, se tratará de manera igualitaria a los acreedores de una misma clase, independientemente del vencimiento y fuente de obligaciones. Esto se puede ver también en el artículo 1.4, que lo leo, lo tengo aquí a mano, dice, en cuanto a la finalidad del proceso concursal, en el 1.4 dice, respetar los principios de igualdad y proporcionalidad en el trato de acreedores de una misma clase, salvo los casos de excepción expresamente establecidos por la ley. Este principio se refiere al principio de par conditio creditorum o principio de comunidad de pérdidas, de acuerdo con el cual cada acreedor recupera la misma proporción de su crédito. O sea, esto significa que sin importar el monto o el quantum de cada crédito, cada uno de los acreedores va a recuperar el mismo porcentaje. Tradicionalmente se trata de un instituto aplicable a los acreedores con crédito personal, que también son conocidos como acreedores comunes, acreedores girografarios, y también por ahí se les trata como acreedores con un derecho personal. Este principio obliga a analizar cuáles son las clases de créditos concursales y cuál es la predación legal, entendido esto último como el orden en que van a ser pagados dentro del proceso concursal los distintos créditos. Bueno, esto en algún momento pretendo que sea también tema de una charla, el tema de la prelación legal, ¿verdad? Que es suficiente como para desarrollar un tema. El artículo 34 establece los siguientes grados de preferencia. Y vemos acá, tenemos los créditos con privilegio especial, que son, por ejemplo, los créditos con garantía hipotecaria o ofrendaria. Uno de los artículos que van a ser derogados del Código de Comercio, el 901, también establece un listado de créditos con privilegio especial. Hoy en día se les conoce como créditos separatistas, ¿verdad? Luego tenemos los créditos con privilegio general, ¿verdad? Que se refiere a los acreedores con crédito alimentario y también los trabajadores por el pago de sus prestaciones, los créditos comunes, ¿verdad? Que son todos aquellos créditos que son, bueno, que tienen, por ejemplo, están sustentados en un pagaré, en una factura, letra de cambio, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los créditos subordinados, que de acuerdo con el 34.5, serán pagados de ser posible luego de ser cubiertos en su totalidad los créditos comunes. O sea, ya en eso vemos que se trata de los últimos de la prelación y enuncia de seguido cuáles deben entenderse como créditos subordinados. Aquellos a los que el acreedor voluntariamente les asigne esa condición, bueno, habrá que ver qué acreedor
voluntariamente se presta para que su crédito quede de último, ¿verdad? En la prelación legal, no es como que muy buena idea. Dos, los de aquellas personas especialmente relacionadas con el concursado, salvo que se trate de créditos concursales con privilegio general. Bueno, aquí lo que se quiere evitar, y esto sí tiene mucha lógica, es que por una connivencia entre el deudor y, por ejemplo, parientes, vayan a fingirse o crearse créditos que vengan en detrimento de los demás. Y por último, los demás a los que la ley les otorgue esa calificación. De acuerdo con el contenido de dicha norma, solo aplicará el principio de igualdad a los créditos comunes y una vez cubiertos estos en su totalidad, bueno, lo que quede, el saldo, se asignará al pago de los créditos subordinados. Vemos que de acuerdo con esa prelación, el crédito común está de tercero. Bueno, vamos entonces ya con el segundo principio, que es el principio de universalidad objetiva. De acuerdo con el mismo, el concurso afecta a la totalidad de los activos legalmente embargables del concursado con las exclusiones previstas por la ley. Ello obliga a remitir al artículo 30.1 el mismo cuerpo normativo, mismo que establece el activo del concurso estará integrado por los bienes y derechos del contenido patrimonial del concursado a la fecha de la apertura, los que se reintegren durante su tramitación y los que se adquieran posteriormente hasta su conclusión. Se exceptúan los bienes y derechos que sean legalmente inembargables. Entonces vemos que se hace un listado de los bienes que estarían integrando esta universalidad objetiva y también los que quedarían excluidos. Para efectos de los bienes inembargables, pues habría que acudir necesariamente al artículo 984 del Código Civil. Luego tenemos como tercer principio el principio de universalidad subjetiva. Exige que todos los acreedores de obligaciones dinerarias del concursado, cualquiera que sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, sometidos al régimen de esta y ejercer sus derechos de crédito en el proceso concursal. Bueno, un poco lo que mencionábamos sobre el principio de la ejecución colectiva, sin perjuicio de las normas legales que permitan ejercerlos fuera de la ley. Se debe concordar con el artículo 2, que se refiere al proceso unificado. Vamos a ver, el artículo 2 dice, será aplicable a los deudores privados en situación concursal, quienes estarán sujetos a un único proceso concursal, salvo disposiciones legales establecidas para casos especiales. Bueno, esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si vamos a enviar a todos los acreedores a cobrar en el mismo proceso, esto sería, bueno, sería completamente ilógico pensar en la posibilidad de que haya varios procesos, ¿verdad? De la misma naturaleza. Ahí habla de que, bueno, salvo que haya alguna situación particular, hace referencia a la posibilidad de que haya, por ejemplo, un proceso concursal en el extranjero, caso en el cual ya ahí sí habría otro tratamiento, ¿verdad? Que darle. Luego tenemos el artículo 18.3, que es los casos en los cuales se puede cobrar fuera del concurso. Y bueno, habla de procesos, vamos a ver. Judiciales, arbitrales, previos, no cobratorios, ¿verdad? De cobro y de ejecuciones dinerarias, medidas cautelares decretadas en otros procesos y también procesos y ejecuciones posteriores a la apertura del concurso. Se trata del principio, bueno, ya lo decíamos, el principio de ejecución colectiva, mismo de acuerdo con el cual los acreedores están obligados a acudir al proceso concursal de su deudor, ello para el cobro de sus respectivos créditos. Ahí hago relación con el artículo 8, que se refiere a
la pluralidad de solicitudes de concurso de un mismo deudor. Esto es, bueno, la acumulación de procesos concursales. La necesidad de que en un mismo proceso se proceda a tramitar el cobro de todos los créditos existentes en contra del deudor. Tenemos luego el principio de impulso oficial, ¿verdad? Esto es una característica que se mantiene de la legislación que se va a derogar con la nueva propuesta. La tramitación de este tipo de procesos, en la tramitación de este tipo de procesos, los órganos jurisdiccionales deberán actuar con la mayor celeridad posible, impulsar el proceso hasta su conclusión y procurar de manera equilibrada la protección efectiva de los derechos de los acreedores, del deudor y demás interesados legítimos. Podrán disponer aún de oficio las medidas cautelares necesarias para ello. Y con relación a este último aspecto, el artículo 10.2 de la nueva ley concursal. Bueno, eso es importante entonces, ¿verdad? Que para efectos de preservar el patrimonio del deudor, el juzgado podrá perfectamente dictar las medidas cautelares que considere necesarias para tal fin. Esto, bueno, es una novedad, intereses públicos y sociales. Se trata de una novedad introducida por la nueva ley, de acuerdo con la cual la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes podrán intervenir en el concurso cuando estimen que existen intereses públicos o sociales relevantes que tutelar. Bueno, les comento que hoy en día no cabe esta posibilidad, ¿verdad? Esto es una novedad que introduce esta ley. De acuerdo con las circunstancias, si el tribunal lo estima necesario, podrá comunicarle la existencia del concurso. Y vimos ahí que, bueno, cuando haya o esté comprometido intereses públicos o sociales relevantes que tutelar. Luego tenemos un principio, bueno, el principio de conservación de la empresa, que desde que uno lee el artículo 1 de esta ley, ve que se le pone muchísimo énfasis a este, ¿verdad? La idea es, en la medida de lo posible, preservar o conservar la empresa, incluso por encima de la liquidación. Entonces, de acuerdo con este principio, en el proceso concursal se procurará la preservación y salvamento de las actividades económicas productivas, lo que no será impedido aunque hubiera actuaciones indebidas o negligentes de los empresarios, socios, representantes legales, administradores, dependientes y otros auxiliares de la empresa, siempre que la preservación sea viable. Bueno, hoy en día hay algunas sanciones cuando se da precisamente esta situación, ¿verdad? Que haya habido actuaciones indebidas o negligentes de los empresarios, socios o representantes legales, administradores, dependientes y otros auxiliares. La norma o el principio es sumamente claro en que por encima de esa situación que se mencionó, debe prevalecer la conservación de la empresa. En el mismo sentido, se puede observar los artículos 1.1, 1.2, 17.1, 20.1 y 21.1, entre otros. Luego está el principio de derechos fundamentales del concursado y sus representantes. Este principio establece varias cuestiones. La declaratoria del concurso no conlleva limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales de la persona concursada o sus representantes. Por ejemplo, con la legislación actual, queda limitada completamente la posibilidad de salir del país del deudor, ¿verdad? Y de acuerdo con este principio, eso ya no podría aplicarse en esa forma. Ello implica que las interdicciones legales no pueden impactar en los mismos. Y luego tenemos las personas físicas concursadas, conservan su capacidad para realizar actos de naturaleza personal y patrimonial respecto de los bienes excluidos del concurso. Ver excepción a la universalidad objetiva. Bueno, resulta que hay varios bienes que podrían ser estrictamente de esparcimiento, que no son bienes que incumban a la empresa. Entonces, sobre estos
la persona física conserva toda la posibilidad de disponer de los mismos. Cuando procedan conforme a la ley, restricciones o inhabilitaciones a los derechos de la persona concursada deberán ser interpretadas de manera restrictiva y siempre en función de los objetivos del proceso concursal. Aquí se remite al artículo 17 acerca de los efectos del proceso concursal sobre el concursado. Dichas personas continuarán con su capacidad procesal para participar en el concurso, podrán coadyuvar en otros procesos en los que tengan interés y el concurso sea parte, aun cuando se otorgue la representación concursal a otras personas. Ver artículo 17.4. Ese 17.4 se refiere a la representación del concursado. Luego tenemos el principio de cooperación y buena fe, que esto es una constante en los últimos códigos que han sido promulgados, ¿verdad? Esto menciono, por ejemplo, la reforma procesal laboral, menciono también el Código Procesal Civil, Ley 9342, exige a la persona concursada, sus representantes legales o apoderados, administradores, liquidadores y albaceas, el deber de comparecer ante el tribunal competente y ante el administrador, interventor o liquidador concursal cuantas veces se le requiera. También deberán colaborar e informar de todo lo necesario en interés del concurso. Dicho deber incumbe también a quienes hayan desempeñado esos cargos en los 2 años anteriores a la declaración del concurso. Entonces veamos incluso que este deber tiene una aplicación retroactiva, ¿verdad? 2 años anteriores para aquellas personas que hayan ocupado algún cargo de administración en la empresa. Luego tenemos el principio de flexibilidad concursal. Establece que el tribunal, aún de oficio, podrá adecuar los procedimientos para procurar los fines del concurso de la mejor manera posible. Digámoslo de alguna forma que esto le permite al juez realizar una labor creativa, ¿verdad? Bueno, y tiene que ver un poco con lo que les mencionaba anteriormente de la remisión analógica, ¿verdad? En cierta forma, tratar de llenar vacíos siempre y cuando se busque los fines del concurso. Agrega que los interventores, administradores y liquidadores, al desempeñar la actividad que les corresponde, no están sujetos a formalismos rígidos y podrán actuar de la forma más conveniente para la consecución de los objetivos concursales. Entonces vemos que se apuesta muchísimo por el tema del informalismo y también sobre la posibilidad de actuar de la forma más conveniente para la empresa, para la preservación de la empresa, para ser más exacto. Lo anterior no exime a los órganos concursales de respetar las normas imperativas y los derechos de terceros. ¿Cuáles son los órganos concursales? Bueno, son básicamente 3, ¿verdad? Tenemos primero el órgano de administración, ¿verdad? Que usualmente lo es el interventor o el curador. Tenemos el órgano que toma las decisiones colectivas, ¿verdad? Que son las juntas ordinarias y extraordinarias, y el órgano jurisdiccional, que sería el último, que es, bueno, en el caso de nuestro país sería únicamente el juzgado concursal. Bueno, eso sería la presentación. No sé si tienen alguna duda. En este momento estaríamos habilitando el espacio de dudas. Entonces, en caso de que gusten hacerle alguna consulta al profesor. Mientras hacen dudas, nada más recordarles que esta ha sido una de varias charlas que el profesor ha dado a lo largo de este año. Para aquellos que no pudieron asistir a las anteriores y gustan
escucharlas se pueden encontrar en la página de YouTube de la carrera de la sede y instarles a que se mantengan atentos a las redes sociales de la asociación, porque por ahí se está haciendo comunicación de otras charlas que el profe va a estar dando posterior a esto en los siguientes meses. No sé si Donald me permite anunciar el próximo tema. Sí, claro, profe, adelante. Sería las servidumbres y su regulación en el ordenamiento jurídico costarricense. No sé cómo andamos con la fecha, porque hubo un cambio, ¿verdad? Ya no son los jueves, los Sí. pasamos para los lunes. Sería adelantar la segunda fecha para el día lunes. ¿Para cuándo estaría? Como para ir adelantando. No, sería más o menos un mes de hoy, profe, aproximadamente. Entonces sería como para finales del próximo mes también. Muy bien. Sí, profe, aquí tenemos Tamara que le agradece mucho, dice que muy claro. Ana también, muchas gracias. Ana Laura también le agradece mucho. Oscar Venegas Quesada, excelente, profe. Joana Murillo, muchas gracias, profe, todo súper claro. Nada más lo siguiente, la idea es precisamente en razón de la promulgación de la ley, el próximo año impartir varias charlas sobre este tema. Esta digamos que sería la primera, obviamente, pero la idea es impartir otras, ¿verdad? Ahí hay un Galaxy A10 que tiene una mano levantada, no sé si gusta abrir el micrófono y hacer la consulta. Buenas noches, licenciado Harris, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Una consulta, licenciado, es que usted hizo referencia en cuanto a los acreedores cobran lo que pueden. ¿Me podría explicar cómo funciona eso o cómo aplicaría? ¿Podría repetir la pregunta? Que en el principio de la exposición, ¿Sí? en cuanto a los aspectos económicos y financieros, usted indicó que en un acápite que los acreedores pueden cobrar lo que puedan o lo que cada uno pueda. No me quedó muy claro eso. Ya le explico, sí, no, la idea es la siguiente, Isaac. Tiene que ver con el principio de comunidad de pérdidas. Bueno, así se conoce por lo menos en la legislación española. Aquí, digamos, en el curso, nosotros eso lo enseñamos como el par conditio creditorum. A lo que se refiere es que por lo menos lo que son los acreedores comunes, los acreedores quirografarios, todos van a recuperar el mismo porcentaje. Claro que esto va a variar dependiendo del monto del crédito, ¿verdad? Porque si todos recuperan el 20%, por decir algo, no es lo mismo recuperar el 20% de 20 millones que recuperar el 20% de 10. Lo que sí es que por un tema de justicia, todos están recuperando el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto ahí, que todos van a recuperar el mismo porcentaje. Eso con relación a ese tipo de acreedores, ¿verdad? Porque los acreedores con privilegios sobre determinado bien, eso sí tienen más posibilidades de recuperar más, ¿verdad? Porque eso depende ya del bien que fue dado en garantía. No sé si le queda claro. Gracias. Ok. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Un gusto. Aquí Kristen le agradece mucho también y Ana le dice gracias por la aclaración. Entonces, no sé si no hay más preguntas, podemos dar la charla por concluida. Agradecerle al profesor Rodrigo Campos por la exposición, de verdad, un tema de mucha actualidad y que va a ser de importancia para la formación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, profe, y como les decimos, en los próximos meses vamos a seguir teniendo charlas con el profesor, entonces quedar atentos para cuando haya fechas y horas definidas. Muchas gracias. Perdón, Donald, agradecerle a la Sí. asociación, ¿verdad? Por la colaboración que ha prestado en esta iniciativa. Es un gusto para nosotros, profe. Bueno, buenas noches. Buenas noches, que tengan buena semana todos y todas.